Estás en la búsqueda de la casa y hay muchas preguntas que surgen acerca de los precios, de los impuestos de las casas y quieres saber cuáles son los towns o los sitios más accesibles para lograr buenos precios con buenos impuestos en todo lo que es el área de Long Island. Bueno, si te interesa esta información, te sugiero que te quedes en este video. Yo soy Katherine Hidrobo, tu realtor de confianza aquí en el área de Long Island, New York, para la compañía Century 21 Realty. Y hoy te voy a estar explicando un poco por qué los taxes de algunas propiedades son más altos que otras y cuáles son de pronto los sitios o los towns sugeridos más accesibles en precios y en impuestos en lo que son el condado de Suffolk y Nassau en el área de Long Island. Bueno, digamos que a este punto ya tenemos lo que es la precalificación del banco, ya sabemos cuál es el máximo que nos está prestando el banco y ya tenemos una idea de cuáles son las áreas donde queremos comprar. Recuerden, señores, que es muy importante tener más o menos una idea de en qué áreas queremos comprar porque esto va a depender muchísimo de la calificación del banco. Cuando hablo con ustedes por primera vez, una de las cosas que siempre pregunto es en qué área quieres comprar, porque basado en los precios de las áreas donde nos queremos mantener, va a ser cuánto ingreso, cuánto dinero necesitamos para poder calificar. Digamos el área de Nassau, vamos a hablar del condado de Nassau porque muchas de las personas que están tratando de buscar casa ahora están queriendo mudarse de la ciudad a áreas más rurales como lo que es Long Island. Una de las cosas para tener en cuenta, ya lo he dicho en otros videos, es entre más cerca nos mantengamos de la ciudad van a ser los precios mucho más altos. Esto es normal, sea por el área de New Jersey, sea por el área de Connecticut. Entre más cerca estemos de la ciudad de Nueva York, va a ser siempre más caro vivir. Entre más nos alejemos, vamos a encontrar todavía sitios o taxes mucho más accesibles, pero también obviamente va a depender de muchas cosas. Muy importante, también lo he explicado en otros videos y siempre se lo explicamos cuando nos reunimos con ustedes la primera vez, son los impuestos de la propiedad. Recuerden que los impuestos de la propiedad va a impactar bastante su pago mensual, entonces es algo que es muy importante tenerlo en cuenta, no solamente el precio de la casa, pero los taxes de la propiedad. Recuerden que si no han visto otros videos míos, ya yo he explicado que algunas de las cosas que componen su pago mensual van a ser el pago mensual del banco, va a ser los taxes de la propiedad, el seguro de la casa y en, digamos, casos que tengan que pagar PMI o este seguro sobre insurance porque no estén poniendo el 20% de down payment, también va a estar incluido en el pago mensual. Entonces siempre tenemos que mantenernos no más arriba de ese límite para que nos puedan obviamente dar lo que es la calificación. En el área de Nassau, por ejemplo, ya tenemos en claro y ya sabemos todos que es uno de los sitios más costosos para vivir porque obviamente, como acabo de repetir, es algo que está mucho más cerca a la ciudad. También los taxes de propiedad en el área de Nassau son mucho más altos porque obviamente tenemos distritos escolares bastante buenos, tenemos áreas muy exclusivas donde se puede vivir y por eso obviamente se hace mucho más difícil poder accesar a comprar una casa en el área de Nassau, a veces con bastante espacio, con buen terreno, porque obviamente los precios o los taxes de las propiedades se hace pues simplemente imposible, ¿verdad? Esto siempre va a depender del gusto de la persona. Yo siempre digo, si obviamente queremos una casa que esté cerca a la ciudad, tenemos cómo pagarla, tenemos cómo calificar y no nos importa si sea una propiedad de pronto más reducida, igual lo podemos hacer. Pero hay gente que le gusta obviamente tener una casa mucho más grande, con de pronto una yarda y un espacio de propiedad mucho más grande, con un mejor precio. Entonces hay gente que decide mudarse un poco más lejos, un poco más adentro de Long Island, digamos en lo que es el área de Suffolk, así tengan que manejar un poco más. Yo siempre les explico a ustedes, siempre va a ser una de parte y parte el sacrificio si es que tenemos que trabajar en la ciudad. Puede ser sacrificar de pronto el espacio de casa comprando una casa más pequeña, pero más cerca a la ciudad para pues no tener que manejar tanto. O el sacrificio de tener que manejar obviamente más tiempo, pudiendo tener una casa mucho más grande, ¿verdad? Entonces siempre esto va a depender de ustedes. Yo siempre les explico desde la primera vez estas cosas, pero digamos en el área de Nassau sitios que pueden ser accesibles, pueden ser sitios como por ejemplo Freeport, tiene taxes y precios un poco accesibles. Acuérdense que esto siempre va a depender de cuánto es la calificación que tenemos, no podemos generalizar porque obviamente para lo que es accesible para unas personas puede ser muy caro para otras, ¿verdad? Pero en general lo que es el área de Nassau siempre va a tener taxes bastante altos, los precios siempre van a ser mucho más competitivos porque hay mucha gente de la ciudad que no quiere alejarse mucho haciendo esto, que haya mucha competencia de compradores, subiendo los precios de las casas, ofreciendo inclusive muchísimo más dinero de lo que están pidiendo por las propiedades con tal de quedarse cerca a la ciudad. Entonces siempre va a ser un mercado mucho más competitivo y siempre vamos a terminar pagando un poco más, pero obviamente si tenemos cómo hacer
hacerlo, si tenemos la calificación y el dinero de hacerlo, obviamente, pues les digo yo siempre a ustedes, vamos por esto, porque al fin y al cabo lo importante es que ustedes estén satisfechos y contentos con la casa que están comprando, porque son ustedes al fin y al cabo los que la van a pagar por tanto tiempo, ¿verdad? Entonces siempre les damos las opciones, pero siempre al final son ustedes los que toman la decisión. Aparte de eso, ya digamos lo que son áreas como Garden City, que son muchísimo más exclusivas, todo lo que es el norte de Long Island, obviamente siempre van a ser casas mucho más caras, con taxes más altos, porque son distritos escolares que exigen obviamente taxes mucho más altos, y eso hace que pues sea un poquito más complicado comprar en esas áreas. Otras áreas de Nassau que podemos tener acceso son áreas como por ejemplo Amityville, que también son precios accesibles, con taxes accesibles. Va a depender muchísimo, como ya les digo, de qué tan lejos y de qué tan grande quieran ustedes la propiedad. Cuando estamos hablando del área de Suffolk, o digamos hay gente que también quiere comprar o trata de no mantenerse tan alejado de Nassau, puede siempre comprar en el borde de lo que es Nassau con Suffolk. Eso es otra área bastante competitiva, pero definitivamente con mejores precios, mejores taxes de propiedad. Para nosotros, ¿qué es buenos taxes de propiedad? Porque me imagino que mucha gente se pregunta de qué precio estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de taxes de entre $9,000 a $10,000. Esos son taxes normales en el área de Long Island. Digamos en Suffolk, encontrar taxes de $8,000 a $10,000 es bastante bajo para esa área. Hay casas que inclusive los tienen de $7,000, pero es muy raro encontrarlo. Es bastante inusual en Nassau encontrar taxes de esa cantidad, pero esto siempre va a significar que es una casa muy pequeña con un terreno muy pequeño. Nunca pensemos que vamos a encontrar una casa bastante grande con unos taxes buenos, porque recuerden que los taxes son los que van a hacer obviamente cuál es el tamaño de la propiedad. No solamente eso, va a depender mucho también de la legalización que tenga la casa. De pronto han comprado la casa con cierta cantidad de taxes, pero digamos le han hecho digamos extensiones extras a la casa, le han hecho digamos un segundo piso a la casa durante la vida de la casa. Digamos han hecho baños que los han legalizado también, han legalizado muchas cosas en la casa que han hecho que suban los taxes con los años, y por eso terminamos obviamente viendo casas que tienen taxes mucho más altos que otras. Otra cosa importante, siempre les digo, cuando compran una casa por primera vez, ustedes pueden aplicar para algo que se llama STAR Program, que es una excepción que hacen para compradores por primera vez. Ahora, volviendo al área de Suffolk, siempre vamos a encontrar taxes obviamente mucho más accesibles. Estamos hablando, vamos a lo mismo, de taxes de entre $8,000 a $10,000, eso es lo normal en, digamos, el área de Suffolk. Podemos encontrar obviamente entre más adentro estemos de la isla, taxes todavía mucho más accesibles. Hay áreas como por ejemplo Patchogue o Medford o Shirley o Mastic que podemos encontrar taxes hasta de $6,000, $7,000. Vamos a lo mismo, esto va a depender del tamaño de la casa, va a depender de muchas cosas, pero sí tenemos definitivamente mucho más es mucho más accesible tener taxes bajos en el área de Suffolk que en el área de Nassau. Nassau lo normal va a ser $12,000 a $15,000, $16,000 o inclusive mucho más dependiendo del área y dependiendo de la propiedad. Ya digamos en lo que es el área de Suffolk, sí es más normal encontrar taxes entre $8,000 y $10,000. Vamos a lo mismo, también hay casas muy grandes con distritos escolares bastante buenos, que obviamente va a hacer que los taxes sean $12,000, $14,000. Hay de todo, pero Suffolk en general sí va a tener siempre precios más accesibles que Nassau, con propiedades mucho más grandes, digamos living space mucho más amplio también, por la cantidad de casa que estamos comprando, por la cantidad de dinero que estamos pagando en impuestos. Entonces, bien importante, señores, tener en cuenta, obviamente sí, la manejada que vamos a tener es de 45 minutos, una hora o de pronto más. Tener en cuenta eso, cuál va a ser el sacrificio que vamos a hacer en cuanto a tener una casa mucho más grande, mucho más cara, o querer quedarnos, digamos, en lo que es el área más cerca a la ciudad. En el momento que decidimos comprar nuestra primera casa, recuerden, señores, que es muy importante trabajar con tu agente de bienes raíces de la mano, que te explique, que te dé las diferentes opciones, dependiendo de, digamos, cuáles son tus prioridades, si va a ser una casa mucho más grande, si va a ser tener un terreno bastante grande, y dependiendo de cuánto es tu calificación. Lo más importante siempre es trabajar con una persona honesta, señores, que no solamente nos dé las opciones, pero que en realidad nos enseñe el porqué, digamos, de las áreas, de los diferentes precios, de los diferentes impuestos, pero sobre todo, señores, al final la decisión siempre va a ser de nosotros. Entonces, muy importante que hagamos nuestra tarea de escoger las áreas y los sitios donde queremos comprar, pero estar muy conscientes de cuáles son los impuestos de pagar en estos sitios. Entonces, es muy difícil hablar en general en todo el área de Long Island porque varía muchísimo, pero para que lo tengan solamente como
algo más o menos, la idea va a ser siempre en ASO, taxes más altos con, digamos, precios un poco más elevados, pero el beneficio de estar mucho más cerca a la ciudad. Y software va a ser algo, pues, obviamente un poco más alejado, pero siempre vamos a tener mejor acceso en precios e impuestos, pero siempre va a ser, obviamente, mucho más lejos de manejar si es que el trabajo de nosotros está en la ciudad. Entonces, cuando ustedes me llaman, señores, ya saben que siempre les explico más o menos cómo funciona esto y siempre les doy las diferentes opciones, pero ya saben que si estás trabajando ya con otro realtor, muy importante estar pendiente de los taxes de la propiedad. Ya saben que para una consulta gratis siempre nos pueden llamar al 631-627-3853. Si quieren que hable de algún tema en general, por favor déjenmelo en los comentarios. Ya saben que este canal es para ustedes, mi comunidad latina. Les sugiero que se suscriba al canal si no lo ha hecho, que comparta esta información si sabe de alguien que está queriendo también comprar una propiedad. Y nos vemos en un próximo video. Chao.